no sé si debió haber sido impopular por su narrativa, pero sí fue impopular o sea, no impopular por lo que establece, sino impopular por la narrativa que se le construyó alrededor. Y ha sido muy impopular, al grado que yo creo que no teníamos una discusión legislativa, no lo recuerdo, desde que se estaba discutiendo que si el IEPS o no el IEPS para las gasolinas. Y de hecho, yo no recuerdo que esa del IEPS llegara a este nivel, güey. La última que yo recuerdo que llegara a este nivel es la de la reforma energética, precisamente cuando tú estabas distraído con el Mundial de Fútbol. Es cierto, pero no te he de decir que no estuve distraído, güey. Yo en ese entonces pasé gran parte de mi verano en la CDMX y ahí estuve presenciando las reformas, güey. Pero te corrijo poquito. La votación final de la reforma energética se dio hasta diciembre de 2014, güey. En pleno día de la Virgencita, güey. Entonces, fíjate, tú estabas distraído con la Virgencita. Estaba yo en mi procesión rumbo a la basílica, güey. Mientras esta pinche élite corruptora se robaba nuestro petróleo. Pero bueno, a mí no me hace ningún sentido que un presidente ya sin el poder que le concebimos a un presidente. Bueno, un presidente no tiene ni el poder que le concebimos. El imaginario público lo pinta como un tlatoani que si las cosas no suceden es por falta de ganas y cuando las cosas suceden es por maldad. Entonces ni siquiera en su primero o segundo año tiene el poder que el imaginario colectivo le atribuye, menos ahorita que ya va de salida y que ya están claramente dibujados los precandidatos. Bueno, entonces sí tiene sentido la idea, güey, de que esta ley no pasa para que se beneficie Peña Nieto de ella, ¿no? Sino que se beneficie una élite. Así es. Que es la que realmente maneja el país. Bueno, y eso no lo podemos negar y yo creo que nadie consciente y sincero se atrevería a negarlo. Si ya nos metemos a hacer poses políticas y poses electorales, pues ahí sí le atribuimos más poder del que tienen a los actores políticos, bueno, a los actores del poder formal. Del poder constitucional, o no sé cómo le quieras decir. Sí, pues constitucional, ¿no? Yo creo más que fue una concesión ya de Peña en su último de Peña y la élite partidista en el último momento en que se podía legislar algo en pos de una clase que se empodera como no se había empoderado, al menos en estos términos, que es la militar. Y aparte una aceptación de que nadie en este país quiere o puede formar un cuerpo policíaco como debería de ser. Yo no sé si es falta de voluntad, la neta no me alcanza el raciocinio para entender por qué debería ser falta de voluntad, y más bien creo que es una falta de capacidad. A mí me parece que es falta de dinero, güey, sencillamente. Bueno, yo soy más ahorita vamos vulgar a que tú en mis razonamientos. Vulgar que tú en mis razonamientos. Yo siempre pienso en el cochino dinero. Bueno, ahora sí, ya para efectos antes de traer los argumentos que se han esgrimido de uno y de otro lado, nos pusimos a leer poquito la ley de seguridad interior. Y yo, pues para empezar, el argumento que más le había escuchado a mis queridos amigos progres, chairos, posadores, chairos no me gusta esa palabra, sino pues a los quejosos de rutinarios, güey, porque por esta ley se quejó gente de la que no se queja normalmente, como fue el alto comisionado de los derechos humanos de la ONU misma, algunas ONGs que normalmente no se pronuncian, pero la queja que más se esgrimió al principio es que este país ya había despertado y que queríamos hacer protestas en cualquier momento, a cualquier hora, por cualquier razón, y esta ley nos lo iba a impedir. Entonces, el artículo 8 de esta ley de seguridad interior
precisa, las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político electoral que se realicen de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenaza a la seguridad interior, ni podrán ser materia declaratoria de protección a la seguridad interior. Entonces, al menos ese argumento se cae con nomás leer la ley. No se cae con esa ley, no seas mamá. Bueno, la protesta siempre ha sido... Habíamos quedado que íbamos a dejarnos de poses electorales. Sí, güey. ¿No? Ahorita te voy a decir yo mis críticas a mi élite que yo apoyo. Porque tu afirmación, pues, no deja de ser... La ley lo prohíbe, güey. Obviamente las fuerzas policíacas y castrenses hacen lo que quieren en muchos lugares del país, con o sin apoyo de la ley. Eso, pues, fíjate, lo aceptamos. Otra vez. Pero la ley no, aquí prohíbe, güey, la ley nomás reprimirlos a los que se manifiestan en ese sentido. Ya si ellos van a hacer cosas que van en contra de la ley, pues ya otra cosa será. Pero la gente se quejaba que la ley misma facilitaba reprimir la protesta. Bueno, la redacción no lo dice así, güey. Por ese lado, sí, porque de hecho ya ahí se remite a otro artículo de la Constitución, quién sabe cuál sea o quién sabe cuáles sean, porque dice lo que la Constitución indica en este rubro, ¿no? Entonces habría que revisar, ya chequé, son 136 artículos, habría que revisar los 136 a ver qué dicen en esa materia, ¿no? Entonces casi dice que pues va a ser ilegal lo que ya era ilegal, ¿no? Va a ser imposible lo que ya la ley de la física imposibilitaba también. También lo que las leyes de la gravedad, nadie va a poder volar en una, o sea, por sí mismo, ¿verdad? Nadie va a poder volar. O sea, la protesta va a poder seguir siendo victimizada si los poderes locales la logran victimizar, y va a poder seguir siendo victimizada. condenable. ¿Te refieres a reprimida? ¿Eh? No, victimizada donde la gente apoye la protesta. Ahí no creo que el ejército se va a meter, porque al menos desde que yo tengo uso de la razón, el ejército no ha hecho algo que la gente haya previsto que fuera a ser malo. El gobierno te ha aventado tus sorpresitas, o el ejército te ha aventado tus sorpresitas con Ayotzinapa no lo fue, pero los casos donde ha habido abuso del ejército fue sin previsión, ¿no? Yo no recuerdo que hubiera habido una previsión de que allá van a matar a alguien y pum, cayeran y sí lo mataran. O sea, los muertos fueron de sorpresa o no previstos. Bueno, pero de todas maneras... Entonces, donde la protesta es apoyada por la base social, ahí va a poderse seguir desarrollando como es, y donde no es apoyada por la base social, va a poder seguir siendo reprimida como es reprimida. Los protocolos, güey, y la chingada, pues los protocolos de todas maneras existen, ¿no? Y no, o sea, yo no hablo de nada más de México, güey. En todos lados deben de tener sus protocolos, y en todos lados las cosas se salen de control, güey, ¿no? Y en todos lados hay infiltrados, y en todos lados... Y en todos lados no todos los miembros están preparados, todos los miembros de un cuerpo policíaco, de un ejército, están preparados para llevar el protocolo que se supone que existe. Y la cagan, no es un pedo, no necesariamente es un pedo malintencionado desde los altos mandos o desde o a veces los políticos. Pero no siempre, güey. Pero cuando a sea, veces es nomás falta pericia del que está ejecutando la orden. Pero cuando sea, va a seguir siendo independientemente de lo que diga la ley o no diga la ley, güey. Así es. Entonces, la ley por sí no criminaliza la protesta, como se decía en la narrativa. Otra cosa que me llamó la atención... Bueno, pero lo que sí pasa actualmente es que no se maneja el argumento de la seguridad nacional, ¿no? Bueno, se incluyó el término seguridad interior, y esto fue seguridad interior, una plática que tuvo mucha remembranza o mucha notoriedad, porque ese término no existía hasta la introducción de este término. ¿Por qué se construyó este término? Pues porque había que darle un sentido jurídico a que el ejército anduviera en la calle de manera rutinaria. ¿Por qué? Porque ellos se están declarados, o sea, su función es seguridad nacional, y la mayor parte del tiempo esta seguridad nacional hace referencia a invasión extranjera o desastres naturales, que es donde ya estaba facultado el ejército a intervenir, o epidemias, que también podían ser materia de intervención de nuestras fuerzas militares. Pero entonces... entonces el ejército ahorita interviene de manera ilegal. Sí lo estaba interviniendo de manera ilegal. O sea, porque fíjate bien, el ejército, yo no lo he visto intervenir en las protestas, güey. Al ejército. Ni yo.
Lo que hemos, siempre han lo sido que las hemos hablado policías ahorita, estatales. policías estatales o municipales o cuerpos ahí antimotines o no sé qué chingados, güey, pero nunca el ejército. Y ahora sí se ¿cómo se dice? Se autoriza, no se autoriza. Si la protesta no se está llevando conforme a la Constitución, lo cual es el ejército suma pinchemente ambiguo, güey. Tendríamos que ver qué es lo que dice específicamente la Constitución. Sí, por eso, pero a la hora de llegar ahí con las metralletas, pero no van a platicar que si la protesta no se llevaba conforme a la Constitución, güey, igual podían caer a balazos la policía, güey. No, por eso, pero no es lo mismo la policía que el ejército, güey. No es lo mismo. Pero bueno, si usted quiere armar un pinche una revuelta electoral, nomás fíjese que vaya conforme a la Constitución. Bueno, por eso, pero entre lo que debaten, si iba conforme a la Constitución. Mira, o no, ahorita, te meten un vergazo, un pinche balazo y luego ya no te reviven cuando revivan la Constitución, cuando revisen la Constitución. No, mira, aquí decía que sí se podía. No, pues revívanmelo al chavo ese que matamos. O vuélvanmelo a aparecer a ese güey que aventaron de un avión allá en el mar. Ahorita yo quiero vayan y sáquenlo del fondo del mar. Yo quiero llegar no ahorita a ese punto, porque creo y comparto igual que tú en el sentido del dinero, pero quisiera llegar ahorita más después de todavía tocar otros 2 o 3 puntos de la ley de seguridad interior una vez que la leí. Desde el artículo 5 y hasta que se acaba la ley, que tiene 30 y tantos artículos y otros 5 transitorios, mencionan en todo momento o recurrentemente al secretario de Gobernación y a los poderes de las entidades federativas. En el caso del secretario de Gobernación, yo sí quiero pronunciarme en este aspecto. Desde que comenzó el sexenio, pues el Peña Nieto prometió que o nos vendió la ilusión, no sé si en algún momento él se refirió a eso o si nomás dejó que creciera la narrativa de que con el PRI sí había seguridad y con el PAN no, porque el PAN no sabe tratar con los narcos y el PRI sí. Pero bueno, desde que entró Peña Nieto desapareció la Secretaría de Seguridad Pública, que nos trajo personajes tan notables como Genaro García. Felipe tiene una particular adversión a Genaro García Luna. No hablaba así, güey. Sí lo vi en una comparecencia que tuvo y no hablaba agradablemente, no. Hablaba al nivel de Miranda, el que es el secretario de Desarrollo Social. Bueno, no, espérate, no tan pendejo tampoco. No te lleves así, güey. Nunca dijo que 2x2 eran 85 y que el 20% del 30. No en términos del contenido, sino en términos de la forma. Sí. O sea, en la forma hablaban similar, güey. Miranda también se pone bien nerviosote cuando habla ante otra gente de manera formal, ya sea ante medios de comunicación o ante otros poderes. Cuando llegó a la casilla, güey, sin la credencial de elector. Pero Felipe fue muy feliz en ese momento. Todavía le libera varias endorfinas cuando se acuerda de ese momento. Pero en el sexenio de Fox y en el sexenio de Calderón hubo una dependencia que se llamaba Secretaría de Seguridad Pública, que le quitaba al secretario de Gobernación la facultad que había tenido en los sexenios priistas de él mandar a la shota y él tener con qué chingarse a la gente con la fuerza en la mano. Se decía que el secretario de Gobernación de esos sexenios era de pura saliva porque nomás tenía el puro presupuesto y pues la representación del presidente para negociar con otras fuerzas, porque eso es propiamente lo que hace un secretario de Gobernación. Incluso hay una subsecretaría de enlace legislativo. Pero en la Secretaría de Gobernación. En Gobernación no nada más es el tema de seguridad, güey. No, hay bueno, yo es el que más tengo presente. Aunque el trato legislativo para mí también es muy importante. Seguramente hay unos sensibles seguramente el de seguridad es de los más sensibles y más importantes, pero trata muchos otros temas, ¿no? Bueno, pues gobernabilidad en general. Esta ley imposibilita o complica que en el siguiente sexenio a la Secretaría de Gobernación se le vayan a retirar estas atribuciones que se le adjudicaron en este sexenio. ¿Por qué? Porque en todo momento faculta al secretario de Gobernación de convocar y coordinar
a las fuerzas federales, es decir, a nuestra Policía Federal, la Gendarmería y los demás organismos que se desarrollaron o se vayan a desarrollar para procurar la seguridad o la persecución del delito, y a las Fuerzas Armadas en su conjunto, que son la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea. Aire, tierra y mar. Bueno. Fuego. No, esos son los ese ya sería el cuarto elemento, pero yo creo que el ejército va a tener que desarrollar una división cibernética en algún momento, güey. No sé si ya haya una en Estados Unidos, pero ya No, bueno, tierra, aire y mar no son las únicas vías por las que te pueden llegar a chingar.